Prevenir el contagio está en nuestras manos. Por recomendaciones de los especialistas de salud y de nuestros gobernantes, será necesario el uso obligatorio de mascarillas para todo público, incluyendo los niños. Utilizándola de forma correcta, siempre debe cubrir completamente boca y nariz para el cuidado suyo y de los demás. No tendremos escuela dominical. Si presenta algún resfriado, dolor de cabeza, tos, fiebre o algún otro síntoma característico del COVID-19, procura quedarte en casa y les anunciamos nuestros nuevos horarios de servicios hasta nuevo aviso. Es necesaria la puntualidad para cada uno de los servicios. Estos estarán sujetos a cambios, de acuerdo a las decisiones de nuestros gobernantes. He caminado desde lejos y hoy estoy aquí. Hoy entiendo que mi vida la has sostenido tú. Hoy entiendo, mi Señor, que solo en ti hay plenitud. Y es por eso que quiero ante ti rendir todo de mí. He caminado desde lejos y hoy estoy aquí. Hoy entiendo que mi vida la has sostenido tú. Hoy entiendo, mi Señor. El estar aquí, como despreciar lo que tú me das. Te quiero decir, aquí soy feliz, necesito más de ti. Tú me das el estar aquí, como despreciar lo que tú me das. Te quiero decir, aquí soy feliz, necesito más de ti. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Como el pez al agua, necesito más de ti. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Como raíz y broto, necesito más de ti. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Como el pez al agua, necesito más de ti. De ti, mi Jesús, mi Señor. 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 Buenas tardes, amados hermanos. Bienvenidos una vez más a sus ministerios, El Libertador y Gran Cosecha, nuestra congregación, a esta iglesia local que el Señor ha levantado para bendecir nuestras vidas.
Bendito Él que nos permite estar una vez más en esta comunicación. Él está ocupándose de nuestras vidas, hermanos. Es importante que esta palabra que el Señor nos regala cada vez que podemos impartirla pueda ser establecida en nuestra vida. Porque si no, es realmente como que entra por un oído y sale por el otro, y entonces se va a cumplir aquello que no quiero que sean tan solo oidores, sino hacedores de mi palabra. Ahí donde están, hermanos, con todo respeto, yo los voy a invitar a que nos pongamos de pie y a que le demos gracias a nuestro bendito papá. Digámosle: amado Señor, altísimo Dios todopoderoso, papi lindo que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Es en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo que nos presentamos este día ante ti con gratitud, Señor. Muchas gracias por todo lo que tú permites, hasta por lo que no alcanzamos a entender. Muchísimas gracias, Señor. Bendito, bendito seas tú. Y perdónanos, Señor, perdónanos. Dice tu palabra que si nosotros no perdonamos, tú tampoco nos perdonas a nosotros. Por favor, que se haga tu voluntad como la haces en el cielo, hazla en nuestra vida, Señor, por favor. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, y por favor trae esa provisión integral a nuestra vida hoy y todos los días que tú permitas que estemos acá en la tierra, Señor. Y por favor ayúdanos, Señor, líbranos de todo mal, ayúdanos a no entrar en tentación, precioso Padre. Tú puedes, tú eres todopoderoso, eres el omnisciente, el omnipotente y el omnipresente Dios. Muchas gracias, Señor. Hoy bendecimos a Guatemala, nuestro país, bendecimos a tu pueblo Israel, bendecimos a tu iglesia universal, papi lindo, toda la iglesia que tienes en la tierra la bendecimos, y a tus siervos, a nuestros hermanos consiervos, los bendecimos con toda bendición. Y a cada familia de nuestra congregación, a cada familia, que tu bendición, esa que enriquece y no añade tristeza, nos alcance a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús es que te lo estamos pidiendo, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Amén, precioso papá. Gracias, Padre Santo. Ahí donde estamos, hermanos, vamos una vez más a continuar confesando lo que hemos creído en nuestros ministerios. Entonces vamos a decir: hoy escudriñaré la palabra de Dios. Y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Precioso, maravilloso Dios. Estamos muy agradecidos con el Señor por todo, hermanos. Por todo, porque Él, en la medida en la que lo buscamos, Él nos va revelando a nosotros a través de su bendita palabra y de la presencia de su Santo Espíritu, nos va revelando todo aquello que Él quiere que salga a luz. Él saca a luz realmente la desobediencia, el pecado. Él saca a luz verdaderamente todo lo que Él quiere que nosotros, su iglesia, sus líderes, sus ministros, sus discípulos, conozcamos para ir en la dirección de Él, hermanos. Maravilloso Padre bendito. Yo recuerdo con mi familia un caso en el que un padre, ante la muerte accidental de uno de sus hijos, joven de 16 años, con mucho dolor, obviamente, hermanos, para los que en algún momento hemos pasado por ahí, sabemos perfectamente lo que es perder a un hijo. Es bien duro, es bien difícil, hermanos. Ahí con dolor, pero persuadido, estaba convencido, hermanos, él de lo que hacía. Entonces él, ante la invitación de la ciencia, hermanos, donó todos los órganos rescatables del cuerpo de su hijo, hermanos, especialmente el corazón. Importante, interesante. No es fácil desprenderse y tener realmente una decisión tan firme de esa naturaleza. También he podido, en la lectura, en la investigación, conocer la opinión de muchos filósofos, sociólogos, gente que escribe, historiadores, y me he encontrado con que varios se quedan con un concepto, con un criterio de que un buen padre guía siempre a sus hijos. Les da su mano para sostenerlos cuando lo necesitan, hermano. Y él
incluso enjuga sus lágrimas, porque en tanto los hijos van creciendo, se van formando, se van estableciendo, se van consolidando en esta vida terrenal, pues pasan por dificultades que aún no logran entender. Hay unos grandes entre ellos que parecen muy pequeños, muy pequeñitos, quizá grandes en tamaño y grandes aún en edad, pero no han crecido emocionalmente y hay que enjugarles sus lágrimas, hay que llorar juntamente con ellos, hermano. Precioso Dios, porque esto ayuda a reducir, a minorar, decimos, el dolor por el cual se esté pasando. Lo que nosotros tenemos que tener bien presente es que debemos construir puentes, una buena relación siempre al corazón de nuestros hijos y no muros que nos separen. A veces es bien difícil, porque a veces los hijos creen tener la razón y quieren sostenerse en algo que no es así. Sin embargo, como papás tenemos que estar en la mejor disposición. Quizá en ese momento quisiéramos tomar un cincho y hacerle sentir nuestra autoridad, pero tenemos que soportar, aguantar y con amor, pero siempre con la autoridad, y sobre todo cuando tenemos la autoridad del Altísimo Dios, de crear esos puentes y no levantar esos muros que nos separen en definitiva con ellos. Yo quiero llevarlos a la palabra este día y quiero que vayamos al Nuevo Testamento y nos ubiquemos en una de las cartas de Pedro, que está al final del Nuevo Testamento, la segunda carta de Pedro, y vamos a leer en el capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, gente que se mofa, hermanos, burladores andando según sus propias concupiscencias, sus propias necesidades carnales, hermano, sus condiciones humanas, nada que ver en lo espiritual. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque todo el mundo dice, bueno, tienen mucho tiempo de estar diciendo que viene nuestro Señor Jesucristo y no se aparece. Puras mentiras, dice la gente. La gente no ha comprendido todavía porque no va a esta bendita palabra y no busca en espíritu y en verdad al Altísimo, al único soberano y verdadero Dios. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Durmieron, dicen los padres, murieron, hermanos, bendito Dios. Esta bendita palabra, hermanos, que hemos leído, tiene que ver con la justicia de Dios. La justicia de Dios no es la justicia de nosotros. No es como la justicia de la humanidad, ni tampoco como la justicia de la estructura realmente que crea la humanidad a través de los órganos de justicia. Nada que ver realmente la justicia de Dios con todo eso. Porque la justicia de Dios, hermano, inicia con la exhortación. Por eso es bien importante ponerle atención a las predicaciones, a las imparticiones, a las exhortaciones como esta, cuando vienen realmente del cielo a través de esta bendita palabra, hermanos, y de la manifestación del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, nos está exhortando a que tengamos un limpio entendimiento, leíamos en la palabra hace un momento, limpio entendimiento. De esa cuenta es que el tema que estamos abordando es el corazón y el Espíritu de Dios. Tiene que ver realmente nuestro corazón con el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Que eso lo pone en duda nuestro propio Dios, si es que verdaderamente le pertenecemos, o solo le pertenecemos con nuestra boca, o le pertenecemos con actos místicos o religiosos. Entonces, Él está invitando a que tengamos un limpio entendimiento del reino de Dios y que de esa cuenta no encajonemos a algunas personas pensando y
Precioso Dios, muchas veces, sin darnos cuenta, Padre bendito, nos confundimos muchas veces y podríamos estar calificando de malas personas por su comportamiento, porque decimos nosotros, no son dignas verdaderamente, pero ¿quiénes somos nosotros realmente para decir que son o no son dignas? Si esto tiene que ver con el corazón y con el Espíritu de Dios. Permítanme hacer una reflexión alrededor de esto, hermanos, y decirles que el que no les demos una oportunidad es estar muy distintos del corazón de Dios. Siempre tenemos que tener misericordia, siempre tenemos que tener un corazón realmente en la dirección de Dios para darle ocasión de que alguien se pueda arrepentir de sus malos caminos y enderezar sus pasos. Y finalmente entregarle su vida a nuestro papi lindo. No solo arrepentirse, sino finalmente entrar a esta palabra, hacer la suya y convertirse para hacer la voluntad de Dios y entrar en su propósito. Precioso Padre, cuando nosotros estamos como calificando a las personas sin abordarlas, sin tratarlas lo suficiente, sin darles esa oportunidad, automáticamente vamos ya en contra de la palabra de Dios, porque dice Dios que Él no hace acepción de personas. Y entonces nosotros, ¿por qué tendríamos que hacer acepción de personas? Eso dice la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 9. Dice que nuestro Padre bendito, nuestro Dios, no hace acepción de personas. Entonces, ¿por qué tendríamos nosotros que hacer acepción de personas? Solo porque vemos en alguna ocasión una conducta no correcta en una persona. Está bien que lo exhortemos, está bien que lo invitemos verdaderamente que corrija, pero no podemos condenarlo, no podemos aislarlo, no podemos marginarlo. Tenemos que llamarlo al orden en el poder, en el amor y con la autoridad del Señor. Precioso Padre. Entonces, no podemos olvidarnos nosotros que nuestro Jesucristo de la gloria, Él murió por todos. Esto, cuando digo que Él murió por todos, no estoy diciendo que Él al morir salvó a todos. Eso no lo estoy diciendo. Estoy diciendo que Él murió por todos para que, conforme a lo que dispone el Evangelio de nuestro Señor escrito por Juan en el capítulo 3, versículo 16, oh precioso Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero creer no es simplemente yo creo en Dios, no, yo hago la voluntad de Dios, yo voy a la palabra de Dios, yo voy al Espíritu Santo de Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, este es el corazón de Dios, hermano, el que nosotros tenemos que instalar en nosotros, el corazón de Dios, para que sintamos, para que pensemos, para que vayamos en esa dirección de darle siempre una oportunidad a nuestro prójimo, a nuestro semejante. Por eso estamos hablando que el corazón y el Espíritu de Dios tienen que tener realmente una unidad. Con todo lo que hemos observado, hermanos, yo en el curso de la vida puedo asegurar, hermanos, que si de algo adolece la iglesia del Señor, muchas congregaciones en la tierra, hermanos, es de alinearse al corazón de Dios. Siempre el ser humano quiere tener su propia dirección y Dios lo está invitando a que se alinee con Él, a que sienta y a que piense como Él, a que tenga misericordia como la tiene Él, a que no haga acepción de personas como no lo hace Él. Precioso Dios, Él no hace acepción de personas. ¿Por qué tendríamos que hacerlo nosotros? Maravilloso Padre bendito. Y estos son momentos cruciales en la vida terrenal, en el que muchísima gente está necesitada del Dios verdadero. No de la religión, está necesitada del Dios verdadero. Tenemos que darle ocasión, oportunidad de participar en su vida y de darle a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su bendita palabra, porque dice que
por desconocimiento perecen. Hay que llevarlos al conocimiento de Dios, que sepan verdaderamente qué es lo que está aconteciendo. Y esto sucede desde tiempos antiguos, hermanos, en el que la iglesia adolece verdaderamente de alinearse al corazón y al Espíritu de Dios. Veamos algunos ejemplos, así muy ligeramente, para que apreciemos y califiquemos qué es lo que ha venido aconteciendo. En el Evangelio de nuestro Señor, escrito por Lucas, en el Nuevo Testamento, podemos encontrar Mateo, Marcos, Lucas, es el tercer libro del Nuevo Testamento. Y ahí vamos a encontrar en el capítulo 18. Ustedes me siguen. Capítulo 18, versículo 35, podemos leer hasta el 43 podemos leer perfectamente. ¿Llegamos? Sí, perfecto. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús de Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían, sus propios discípulos, hermanos, para que callase. Pero él clamaba mucho más fuerte, hermanos: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Tráiganmelo, dijo. Hay alguien ahí que tiene necesidad, búsquenlo y tráiganlo delante de mí. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, dice, y le seguían glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Maravilloso papá, precioso Padre bendito. No hay razón para que nos sorprendamos, hermanos. Porque es que es la realidad. Mire, estaban interviniendo para que se impidiera el que se acercara a aquel que tenía necesidad de Dios. Es que los que iban con Jesús, los que se supone que creían ya en lo que nuestro Jesucristo de la gloria les estaba enseñando, hermanos, reprendían para que aquel ciego se callase. Y él clamaba mucho más fuerte, hermanos. Precioso Dios, lo leímos. Es que la iglesia, maravilloso Dios, la iglesia manifiesta algunas de estas debilidades en su comportamiento. Nuestro Jesucristo de la gloria, hermanos, es categórico al mostrarnos que si de los que iban con él hubiese dependido de su iglesia, él nunca hubiese atendido a aquel hombre ciego y nunca hubiese resuelto su necesidad, hermanos. Maravilloso papá. Veamos otro ejemplo, hermanos, que está en el Evangelio de nuestro Señor, escrito por Mateo. Mateo capítulo 15, hermanos. Precioso, el primer libro del Nuevo Testamento. Y leamos en el capítulo 15, del versículo 21 en adelante. Es aquel caso de la mujer cananea, hermanos. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela. En otras palabras, decía: Jesús, no le pongas atención, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: ¿no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas? A los que tienen necesidad de Dios, dijo. Precioso Padre, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Señor, ayúdame, por favor, te necesito, le dijo en otras palabras. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
Y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos, le dijo en otras palabras, aún los que no son tus hijos, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces mire la respuesta, oiga la respuesta, lea la respuesta ahí con su Biblia, precioso Dios. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí podemos notar muchas cosas, hermano, pero especialmente notemos que Jesús quería sanarla. Sin embargo, los discípulos, dice, la iglesia del Señor le decía, despídela, échala, no le pongas atención, no les tomes en cuenta sus llamados, sus gritos, no le tomes en cuenta su necesidad, vamos caminando, no le pongas atención, Señor. Entonces no podemos perder de vista realmente que eran los discípulos, pero que todavía no sentían y pensaban como el Altísimo Dios que había descendido a la tierra a morar en el cuerpo de un hombre a quien determinó como su Hijo, al Cristo de la gloria. Estos ejemplos, hermanos, que hemos podido relatar se repiten hasta el día de hoy. Mire, pastor, disculpe, pero ya no les ponga mucha atención, ya no pierda el tiempo en ellos. Es que no dan. Y el pastor, con un corazón como el corazón de Dios, no sabe si en algún momento atender la recomendación natural o carnal o la recomendación espiritual que Dios le hace en forma directa, pero si son los que he puesto en tu camino para que tú los atiendas, para que tú resuelvas sus vidas en representación mía. Maravilloso Padre bendito. Les decía que estos problemas se repiten hasta el día de hoy. En las congregaciones, en las iglesias locales, hermanos, como la nuestra. Hasta ahí muchas veces unos quieren que se les atienda y otros no quisieran que se les atendiera. Hay egoísmo, hay orgullo, hay vanidad. No hay un corazón realmente que se alinee con el corazón de Dios. No está el Espíritu de Dios. En algunos momentos se presenta la ausencia de Él. Es que se presentan casos que regularmente se abordan fuera del corazón. Y cuando se abordan fuera del corazón y del Espíritu de nuestro buen Dios, hermanos, lo primero que aparece desafortunadamente es nuestra naturaleza humana. Y la naturaleza humana no tiene nada, pero absolutamente nada que ver, como nos lo da a conocer la bendita palabra, no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. Eso es increíble, pero cierto. Hay orgullo, hay altivez, hay rencor, hay resentimiento, hay amargura y muchas veces hasta odio dentro de la propia iglesia. Porque se ha quedado muy pequeño, el Espíritu Santo se ha quedado como pavio humeante. Entonces no siente ni piensa como Dios quiere que sintamos sus hijos, para que seamos propicios para dar de gracia a otros lo que de gracia hemos recibido. Precioso Padre. Fíjense que a los siervos verdaderos, porque hay siervos falsos, yo no me voy a dedicar realmente a predicar sobre eso, o a exhortarles, o a impartirles una enseñanza, pero los hay verdaderos y hay falsos. Pero los siervos verdaderos, los del soberano Dios, del Altísimo Dios, y que tienen desde luego un crecimiento espiritual aceptable, tienen una madurez espiritual aceptable, que eso se necesita para hacer la voluntad de Dios, hermano. Ya no les sorprende nada, desde luego, que no es agradable, hermanos, que alguien esté como queriendo de repente hacerle a uno como zancadilla, hermanos. Cuando uno se quiere aproximar para apoyar a alguien que quizá en repetidas ocasiones se cae y se vuelve a caer y se vuelve a caer, pero estamos en la mejor disposición de hacer la voluntad de Dios, de estar ahí hasta el último momento de nuestra vida aquí en la tierra, porque ese es el mandato que se nos ha dado. Entonces, aunque no es agradable enfrentarse a corazones difíciles, corazones que les cuesta alinearse a Dios, hermano, pero habrá que hacerlo, porque esa es la voluntad de Dios. Esta es la ministración del Espíritu Santo, hermanos,
porque Dios no hace acepción de personas y por consiguiente nosotros, sus hijos, sus discípulos, sus ministros, sus siervos, tampoco debemos hacer acepción de personas. Siempre en el Nuevo Testamento, ahí en el Evangelio de Lucas, volvamos al tercer libro del Nuevo Testamento, a Lucas, y veamos en Lucas, en el capítulo 9, y vamos a leer del versículo 51 en adelante. Maravilloso papá, bendito Dios. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Es que pareciera que como que cuando vamos a ir a la congregación o a lo que nosotros llamamos iglesia, vamos con una actitud así muy aparentemente mansa, hermanos. Pero la realidad es otra en nosotros. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Mire, discípulos de él estaban deseando realmente que los consumiera, que no tuviese misericordia, que no presentara su amor para ellos. Entonces, volviéndose él, los reprendió, les llamó la atención, hermanos, y los confrontó con la verdad y con el sentir del corazón de Dios, y les dijo diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. En otras palabras les dijo: si tuvieran el Espíritu Santo como yo deseo que lo tengan. Que en ese momento no estaba el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque para que el Espíritu Santo estuviese, tiene que irse nuestro Señor Jesucristo. Pero es el sentir de Dios. Era el mismo Dios en su condición de hijo. Nuestro Señor Jesucristo les estaba dando la enseñanza, la impartición, la palabra. Les estaba trasladando eso que necesitamos en la iglesia. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea, dice la palabra. Acá, hermanos, acá en esta porción, podemos apreciar una ilustración más de lo que somos capaces muchos hijos de Dios. Muchos miembros de la iglesia, de la familia de Dios aquí en la tierra, hermanos, cuando caminamos en nuestras propias fuerzas, cuando hacemos nuestra propia voluntad y no le damos paso a que la voluntad sea la de Dios en nosotros. Estamos caminando en nuestra carne. Fíjense que si por ellos fuera, si por la iglesia fuera en esos momentos, hermano, hubiera sido, ¿qué? Hubiese descendido fuego, hermanos, hubiese descendido fuego y se habrían quemado. Eso era lo que ellos deseaban. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está la paciencia que como fruto debe existir en los hijos de Dios? Maravilloso papá. Tenemos que observar una vez más, hermanos, que esto evidencia que hay algunas formas de Dios en algunos de sus hijos, pero lo cierto es que no tienen el corazón de Dios aún. Quizá hay algunas cosas religiosas que se manifiestan en ellos. Quizá asisten a la congregación. Quizá conocen algunas áreas de la Biblia, de la palabra de Dios. Quizá incluso tienen un privilegio dentro del servicio, en la estructura organizativa de su iglesia en la tierra. Pero no tienen el corazón de Dios. No tienen ese espíritu de Dios que se necesita para poder hacer la voluntad y entrar al propósito de Dios. Maravilloso Padre bendito. Yo quiero concluir, hermanos, porque yo también entiendo que la impartición ha sido suficientemente clara, sencilla, portadora de bendición y de poder y de gloria de nuestro Señor para nuestra vida, para que no hagamos acepción de personas y para que finalmente dejemos de ser religiosos y el corazón de Dios se instale en el corazón de nosotros. Yo concluyo. Oiga lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo en Lucas 9:55.
lo leímos. ¿Qué dijo? Los reprendió diciéndoles, ustedes no saben de qué espíritu son. Precioso Dios, tenemos que tener claridad. ¿Quién es el espíritu que ministra nuestra vida? ¿Quién es el espíritu que nos guía, que nos lleva, que nos trae, que nos da esa sapiencia para buscar con decisión clara resolver nuestros problemas en la vida terrenal? Hermanos, con todo mi corazón, por favor, no participemos de lo que no debemos participar. Yo se los pido con todo mi corazón. No mintamos, no agreguemos, no hagamos mucho más grandes las cosas de lo que son. No escondamos absolutamente nada. Hagamos la voluntad de Dios de manera genuina, transparente, honesta, en el nombre de Jesús. Y para ello debemos alinearnos al corazón de Dios, para que finalmente la voluntad y el propósito de Dios de nosotros no se vea truncado, porque nosotros podríamos ser portadores del tropiezo más grande de lo que Dios quiere hacer. Dice la palabra en Gálatas capítulo 5 versículo 6, dice que la fe de Dios, no la fe en Dios, la fe de Dios obra por el amor. El amor a nuestro semejante, a nuestro prójimo. Ya les dije que hay momentos en los que quisiéramos tener un sitio sonarles. El amor tiene que gobernar, y es el amor el que finalmente va a vencer. Vamos a terminar consintiéndonos, armonizando, perdonando, y haciendo de un problema una solución. Creando el estar aquí, la practicamos con un corazón conforme al corazón de Dios. Dice lo que Miqueas, precioso Dios, lo hacemos conforme al corazón de Dios. Maravilloso soy feliz. Ponte de pie. Necesito más de ti. Tú me das el estar aquí. Como despreciar lo que tú me das. Te quiero decir, aquí soy feliz. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Como el pez al agua, necesito más